estamos en un lugar, yo he estado en un lugar que no he podido ir a la iglesia cuando era estudiante. Donde llegaba a cada ciudad que llegaba de estudiante en viaje a estudio, le pedía permiso al encargado de nosotros, al maestro, y, oye, ¿me permite buscar la iglesia aquí en la ciudad? No sabía, no tenía acceso a las direcciones de la iglesia, así que andaba como loco, me agarraba calle por calle hasta que quedaba a veces con la iglesia, a veces no. Y hubo un tiempo que toda la semana, todos los días salía a buscar la iglesia y no la hallaba. Así que toda la semana, no que no me he alimentado, pero llevaba mi Biblia. Oraba ahí en los dormitorios de las escuelas internadas. Pero no es lo mismo estar en comunión, en reunión con los hermanos, no es lo mismo. Pues no, pues yo aquí solo leo la Biblia, no es cierto. Es muy necesaria la reunión en la iglesia, la convivencia. No, no se concibe alguien cristiano que viva aislado, ni a Jesús. A Jesús lo señalaban por juntarse con los pecadores, comer con los pecadores, porque Jesús mismo no se concebía estando solo. A lo que vino, Él vino a salvar. ¿Y a quién? Pues a los que se consideraban pecadores. Los fariseos decían que no, los saduceos que no, ¿cómo cree? Nosotros somos santos. Ah, pues por usted no vengo, dijo. Yo vengo por los pecadores. Ya salvo. Entonces, para resaltar, pues que necesitamos reunirnos siempre en la iglesia. De preferencia, yo, mi consejo, siempre. Habrá circunstancias, decía yo, que nos lleven a otros puntos de no estar en la iglesia, pero de necesidad de ocasionalmente reunirnos. Esa semana que no encontré la iglesia, yo dije, pues yo necesito estar en un culto. Y me agarré busqué unas personas que se parecían hermanas. Y les empecé a seguir allá en Celaya, Guanajuato. Y cuando ahí voy de lejecito, pues para no. De pronto entraron a una puerta y se abrió. Y yo ya llegué ahí, dijeron una puerta, entré y ya no estaban las personas, eran dos, como madre y hija, no sé qué. Digo, pues ¿dónde se me fueron? Sin embargo, cuando ya volteé hacia atrás de mí estaba un templo evangélico. Dije, pues aunque sea esto, ¿verdad? Entonces entré al templo y por eso le digo, a uno hay que ser como uno es, ¿verdad? De como en la fe de nosotros, ¿verdad? La fe de nosotros es, bueno, vas al templo, lo primero que es entrar y orar a Dios. ¿Verdad? Y llegué, había gente, y yo entré, me puse a una banca y me hinqué. Pues no es común para todos, no creas que porque usted lo hace, otros lo hacen, no. Entonces ya cuando estaba yo orando, ya terminé de orar, ahí estaba un hombre parado junto a mí. O sea, desconoció ese que estaba ahí. Era el pastor de ahí, pero desconoció ese que estaba ahí. Y yo ¿de dónde vienes? Ya le dije, soy de la iglesia apostólica, la Iglesia de Jesús, pero no he podido estar en un culto de mi iglesia, no encontré aquí. Me dijo, mira, es que tu iglesia está en tal, ya me ubicó. Y pues te agradezco, Dios te pague. Y ya me fui y sí, encontré la iglesia, estaban en un culto. Pues qué diferente, hermano, qué diferente. Pero me refiero, si en el caso de las mujeres, usted debe llegar y a ponerse el velo y orar, ¿verdad? Si algo nos caracteriza en la iglesia es el saludo. Parecemos de la secreta nosotros. Nadie tiene el saludo de la iglesia apostólica, hermano. Nadie. ¿Eh? Ve a los cristianos, todos los pues, de la religiosidad. Dios le bendiga. Nomás Dios les bendiga, hermanos. Aquí el que se para aquí, Dios les bendiga, hermanos. Y nosotros inmediatamente con un apostólico, paz de Cristo, hermanos. Amén. Y así enseñar. Y cuando despedimos, sí, decimos, Dios les bendiga, hermanos. Ya lo tenemos identificado. Y así vamos enseñando a las nuevas generaciones, ¿verdad? Pero entonces es necesario que todo eso, más, o más bien, además de eso, pues lo más importante es nuestra doctrina, nuestra fe. Por eso, sí, con esa propuesta religiosa que hay en todas partes, unos tienen que estar identificados. Si hablan de Cristo y todo, pero no creen como nosotros. Todavía andan mucho, y no vamos a negar lo que pasa, que hablan de darle cuenta a Dios. Pues que sí, hablan en lenguas y mira, te parece,
Sí, pero creen en 3 dioses, pues. Hay un abismo de diferencia, hermano, ahí. Hay iglesias donde, no, acá me gustó porque, bueno, depende de cada quien cómo ande, ¿no? Pero es que acá dice el pastor que no hay problema con que uno se eche una copita. Llego a la iglesia, pues aquí conmigo tampoco, yo de vez en cuando me echo la cheve, pues la cheve nap. Y a veces, no, es que el pastor dice, aquel dice que no hay problema con que antes pues vaya, pues. Bueno, pero en la iglesia apostólica, no. O sea, ¿por qué? Porque eso nos va orillando. Al diablo le interesa que entre más nos alejemos, nos va a preparar el terreno para zamparnos, para comernos, destrozarnos, ¿verdad? Entonces es muy importante eso de la iglesia. Pero yo veo muy importante entonces que aquí, aunque está muy grande la capital de este estado, eh, que la gente sepa, hermanos, cómo es necesario que la gente sepa que aún en esta ciudad tan grande hay un rinconcito de seguridad para sus almas. Hay un espacio donde si se le va a predicar, se le va a enseñar, se le va a instruir, es para que esté un día con Dios, gloria al Señor. Porque a fin de cuentas nuestra estancia, toda la iglesia apostólica tiene que estar convencida que es temporal. Vamos de paso, somos peregrinos. No vivamos como que aquí nos vamos a quedar. No, vamos de paso, hermano. Y no con la condición filosófica sobre los muertos, ¿no? Que pues te mueres también, no te llevas nada. No, 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 no. Estamos hablando de que nosotros de aquí en la tierra nada nos llevamos, sí, pero porque vamos a un lugar donde vamos a estar en la presencia de Dios y no ocuparemos nada para seguir viviendo, pero eternamente en el nombre de Jesucristo. Entonces, qué hermoso que haya un lugar, qué hermoso que cada uno de nosotros sea un pregonero ante tanta necesidad que hay en nuestro entorno, nuestros amigos de trabajo, amigos de amas de casa, que se conocen por vía de la escuela, por rivalos, y que sea esa interacción que hay social. Les voy a decir una cosa, que mientras no tengan a Cristo, cualquiera no tiene el privilegio que usted y yo tenemos, gloria a Dios. Porque habremos de pasar un sinnúmero de cosas iguales, calamidades, dijo a Salomón, hasta dónde puedo entender que se jalaba las greñas, porque decía, ay, no lo puedo aceptar, vanidad de vanidades, todo vanidad, porque he encontrado que un mismo suceso le pasa al bueno y al malo. Y él pensaba que nomás bueno siempre le va a pasar bien, no, dijo, no es posible. Y sí, pues a todos como seres humanos va a pasar lo mismo. Pero es una gran diferencia que una crisis de mi compañero, amigo que no tiene a Cristo, la que pasemos por la misma crisis, la salimos diferente, gloria a Dios. Porque mientras otro la va a encontrar bajo un esquema de violencia, de drogas, de alcoholismo, de inmoralidades, pensando que sí lo va a sacar, aunque se esté hundiendo más, yo voy a encontrarla con que Cristo es mi respuesta. Me da el alivio, la paz y cuántas cosas. Entonces, debemos saber que ante todo eso, mientras alguien no tenga a Cristo, yo debo de compartirle lo que yo he experimentado. Andrés, cuando conoció a Jesús, no pudo quedarse. Él sabía la vida de su hermano. Él sabía en qué condiciones, las pláticas de su hermano, los comentarios de la noche cuando se iban a dormir. Él sabía de su hermano. Por eso cuando él conoció a Jesús, va y lo busca y le dice, hemos hallado al Cristo. Porque no sé, ya él, sabiendo que ya había encontrado, porque parece que vivía religiosamente Andrés, porque era un seguidor de Juan el Bautista. Pero como no estaba, aunque se sentía un poco satisfecho, pero cuando conoció que aquel que seguía, él mismo le señaló, mira, no me sigas a mí, él es el Cordero de Dios. Y cuando él y Juan empezaron a seguirlo, ahí van atrás de él también así escondiditas, y Jesús se volteó, ¿qué quieren? Pues quieren ser un demoras, pues vénganse. Y la experiencia con Jesús le llevó a que después de eso él fue a buscar a su hermano.
ya hallamos al Cristo, el que dice la Escritura que es el Salvador. Y después Felipe también, cuando encontró a Jesús, fue y buscó a su amigo Natanael y le dijo: hemos encontrado del que habla las Escrituras, Jesús ¿a poco de Nazaret? ¿A poco puede salir algo bueno? Pues mira, ven, hombre. Y todavía no lo enfrentaba cuando Jesús dijo: este es un verdadero israelita. Fíjese ya, porque Jesús conoce a todas las personas. Y qué bonito que nosotros las traigamos a Jesús y sientan por medio de la administración la palabra, o cualquiera de nosotros, porque el Espíritu de Dios no es particular de un miembro, no es del pastor, no es de un ministro. El Espíritu de Dios se mueve en la iglesia, y ahí por usted Dios puede hacerle sentir al hombre, a la mujer que está a su lado, una palabra. ¿Y usted dónde me conoce? ¿Qué sabe? ¿De dónde me conoce? Le dijo Natanael. Natanael, desde que estabas abajo de la higuera. Qué tremendo. Porque nosotros como iglesia, hermanos, tenemos, no es propio. Tenemos una misión, pero no es de nosotros. Es solamente una continuación de la misión que Cristo vino a realizar. Y nos las encargó a nosotros. Que hagamos labor. Por un mundo que todavía vive, hermanos, enfermo. Si lo vamos a espiritualizar, pues leproso de pecado. Pero también físicamente, si acaso hace fuera, para hablar de enfermedad. El apóstol Pablo habla y dice que Cristo nos dio vida juntamente con él. O sea, quiere decir que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hay que anunciar este reino donde los muertos resucitan. Porque si hemos resucitado nosotros, a novedad de vida, gloria al Señor, aleluya. Y este es el mensaje que Jesús conmina para que los que le sigan lo prediquen. Anden y echen fuera demonios. Y a veces nos vemos un poco, pero ¿cómo, hermano? Hermano, con que hablemos la palabra. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios. Que tiene poder por encima de todas las cosas y que lleva el respaldo, aunque no lo queramos hacer, el respaldo de lo que Dios va a hacer. Porque a veces nos sentimos discapacitados en ese aspecto con respecto a manifestaciones de insinuaciones del poder de Dios. Acuérdense aquel Simón el mago, cuando llegó Felipe a predicar a Samaria. Y Felipe nomás llegó a predicar la palabra. Y ahí el que tenía engatusado a toda la gente era alguien que, mira, este es el poder de Dios, y hacía magias y todo. Y la gente estaba bien, o sea, bien absorta con este hombre. Y lo único que hizo Felipe fue seguir predicando la palabra. Y tanto poder tuvo la palabra que la gente se convirtió al evangelio. Y no solamente la gente, sino hasta este pobre diablo, el Simón. No se convirtió, se bautizó porque hubo unos detallitos ahí pero vino, o sea, se dio cuenta que la palabra era más poderosa que sus artilugios ahí mágicos. Y con cosas que el enemigo tenía aprovechado, pues ahí se les desbarató. Solamente con predicar la palabra. Porque la palabra es la verdad, hermano. Y Jesús dijo: la verdad hace libre, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Entonces, qué importante tomar de nuestras partes, tomar nuestra parte que nos toca en el tiempo que nos está tocando vivir. Otros antes de nosotros visualizaron que tenían que hacer cumplir con esta encomienda de parte de Dios para su pueblo. A fin de cuentas, la salvación, el reino de los cielos,
al cual hemos sido apartados por haber creído en Jesucristo, no tiene que ver con nuestra capacidad, no tiene que ver con nuestro dinero, no tiene que ver con nuestro intelecto, no tiene que ver con mi esfuerzo, no tiene que, nada tiene que ver, dijo Jesús, de gracia recibiste, dad de gracia y gloria al Señor, ¿verdad? Compártelo. Y qué hermoso que sea de esa manera. No hemos encontrado algo que tengamos que esconderlo porque esto no es para nosotros, no. Esto es para toda la humanidad. Entonces, la idea de estos estudios que la iglesia tiene sobre este concepto de la iglesia propiamente en términos de su origen, de todo eso, eh, tiene que ver con que nosotros estemos bien conscientes de lo que tenemos que hacer aquí, ¿verdad? A veces pensamos que yo estoy, ah, bueno, tengo familia, pues tengo hijos, tengo que trabajar, pero ese no es el punto focal de su existir. Si usted le sirve a Cristo, todo eso, sí. Dios nos dice igual que el profeta Elías a aquella mujer. Es que tengo que comer, es que tengo que hacer nomás esto y apenas. Y Elías le dijo, sí está bien, pero el asunto es que házmelo a mí primero y vas a ver cómo va a haber bendición. Que nosotros, ante todo lo que nos rodea como necesidades, como parte de la sociedad, sí, no descartemos esas cosas, pero no se olvide que al que hay que atender y cumplir el mandato es a Jesucristo, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, Dios le pague, hermano. Entonces, tener esto que no es mío, que aunque Cristo la cumplió, tratando de entender que Cristo es Dios mismo, o está aclarándolo más bien para que no haya confusión, pero esto viene desde la creación, hermano. Ya en el plan de Dios tenía contemplado cómo desbaratar todo un entramado de parte del diablo, desde que engañó a los ángeles y se vino a hacer alboroto en la tierra, ¿verdad? Por eso estaba toda desordenada y vacía, porque fue echado a los abismos el diablo y aquí está. Pero Dios llegó y le empezó a poner orden y ya Dios tenía su plan, cómo hacer volver una creación que iba a tener él, que iba a hacer con sus propias manos, cómo la iba a hacer volver a él. Pues primero eran dos, pero Dios ya miraba millones, así dice la Biblia, ¿verdad? Millares de millares que le alaban al Señor, hermano. Entonces, la idea de nuestra iglesia es que cada hermano, cada hermana que tengamos en cualquier punto que se encuentre geográfico del planeta, hermanos, le sea un vocero para el mensaje del reino. Sea un instrumento, donde esté, bajo las circunstancias que hayas llegado, donde estás, al lugar donde vas a ir o estás, porque ni siquiera podemos hablar que ahorita estoy aquí porque ya te mentalices que aquí te vas a quedar. No, si te pones en las manos de Dios, si te permites, si nos permitimos andar en el Espíritu, dice la Biblia que el Espíritu tomó a Felipe y lo llevó al desierto. Donde se allá, donde que hermano, ¿qué es? Pues sí, pero mientras hay un alma que salvar, Dios nos va a mover, hermano, donde estemos. Vamos a ser movidos allá. ¿Y cómo le costó volver al Felipe a otra vez a su tierra, a Samaria? Donde tenía así una iglesia, tenía sus hijas profetizas. El Espíritu se lo llevó. En una ocasión, a mi esposa y a mí andaron a una convención en Acapulco. Salimos a caminar y se nos atravesó una Suburban negra. No estaba tan como ahorita, ¿no? Que aleluya, nomás se te atraviesan, que si un Volkswagen te asustas por esta inseguridad. Ya ve lo que le pasó a los ciudadanos americanos. Pero se nos atravesó una Suburban. Se unos hombres con tacuche y, que miren, los invitamos y nos subieron entre engatusanos nos subieron a la Suburban. Y ahí nos llevan, nosotros nos dejamos querer. En el cerro nos subieron a unos condominios.
Y ya había mucha gente y una agua y una soda, ¿qué quiere? Pues era para ofertarnos esos, ¿cómo se dice? Semanas de vacaciones, pues de esas. Y pues, y luego para mí, para mis moles, ¿no? De que soy más agarrado que nada. Que pues, no me sacaron nada. A ver, ¿y tiene tarjeta de crédito? Sí, tengo 3, mire. A ver, no, ¿cómo que préstamela? Y no, es forma, y me cambiaron. Oye, vente tú, yo creo que uno más tremendo. Un argentino de Che, ¿qué? No lograron sacar nada. ¿Qué cree que hicieron? Ah, pues gracias, ahí nos dejaron. No nos devolvieron en el carro, estaba bien lejos. Ahí vinimos a pie, mi esposa y yo. Esto es tremendo. Me lo menciono porque Felipe, cuando Felipe fue tomado en el Espíritu, ahí la predicaba al desierto, allá lo dejó Dios. Ya lo separó y lo dejó ahí en un pueblito y él se vino rancheando, pero donde llegaba, predicaba el Evangelio, hermano. Hasta que llegó a Samaria otra vez. Señor, me hubieras devuelto en el Espíritu como me sacaste? No. A veces, ¿cómo? ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos a estar? ¿Qué importa? Si está en la mano de Dios, eres feliz donde Dios te está poniendo, gloria a Dios. A veces uno quisiera que llegara en condiciones, pues ser el jeque árabe ahí, ser el jefe. No. Para servirle de instrumento a Dios, hasta ser esclavo, hermano. Hay gente, ¿ves? Acuérdese aquella niñita, esclava, sirvienta, ¿eh? De aquel leproso, Namán, el generalísimo Namán. Y era sirvienta, esclava de su esposa. Acuérdense que tal vez bien comodidad, pues era de un general, del segundo del rey, Artajerjes. Pero, como luego decimos los que sabemos de canciones, ¿verdad? Y de poemas, que aunque la jaula sea de oro, pues sigue siendo jaula. ¿O quién no extraña unos taquitos de su tierra? Oh. La comida que es de su tierra, los frijoles. Ay, aquí se los come, pero no saben igual. Es un martirio. Entonces la niña, bien atendida, sí, pero de esclava, lejísimo de su tierra. Nunca más en su mente ya no volver a ver a sus padres, a su familia. ¿Cómo vive alguien así? Hermano, vive con una presión. Pero cuando uno sabe de quién es hijo, uno sabe a quién le sirve. No importan las circunstancias, como el apóstol Pablo, como Silas, que aún en la parte más oscura del calabozo, ahí con las manos y los pies en el cepo bien amarrados, alababan a Dios y con latigazos todavía cantándole himnos a Dios. Cuando no alguien sabe a quién le sirve, hermano. No hay cadenas que lo sostengan. Por eso cuando una niña oía de su ama que lloraba desconsolada porque pues a lo mejor su esposo ya no venía a la casa porque estaban con lepra, a lo mejor por condiciones muy difíciles como familia y miraba a su ama. Y aunque ella estuviera a decir, y a veces uno piensa, hermano, que yo estoy pasando momentos difíciles, eso es lo que uno piensa. Oh, cómo llueve sobre mojado y una tras otra. Cuando uno empieza a verse uno mismo, nunca tiene fin, hermano, nunca va a estar contento. Pero cuando uno se olvida de uno mismo, como es la regla en el camino de Dios, seguir a Jesús reclama que te olvides a ti mismo, nígate a ti mismo. Y cuando uno deja eso, empiezas a ver a tu alrededor y dices, y yo pensaba que estaba sufriendo. Y yo pensaba que siendo esclava, yo no puedo vivir así, pero oyendo los gemidos, el lamento de mi ama, en verdad, yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Pero no pierde el sentido de lo que es.
Oye, ¿yo qué hago aquí? ¿Cuántos tiempos tengo aquí que no me he dado cuenta? ¿Verdad? Que no vine aquí de esclava por suerte, por ganón de este hombre que dijo, esta jovencita ve más maciza para que aguante la carrilla. No vine por eso. Dios me trajo hasta aquí con un propósito: traerle paz a este hogar, a este matrimonio, a esta pareja. Por eso le dijo, ama, en mi pueblo hay quien ore por él y sane. Allá se mueve Dios. Por eso si no, pues a veces uno cuando se encierra en uno mismo, no quiere dar, porque piensa que no está uno viviendo. Entonces no le voy a dar, no. Son los momentos que nos toca vivir, pero no para cancelarme que yo suelte lo que debo de soltar. Yo debo soltar vida, porque ya conozco a Cristo. Aunque me esté llevando alguna situación adversa, yo debo soltar vida, hermano. Jesús es nuestro modelo, porque aún en la cruz del Calvario, hermano, tenía toda autoridad para de ahí desclavarse o vociferar y maldecir a esa gentuza que lo estaba, hermano, escupitas, humillando, tirándole cuantas cosas de ofensa, riéndose. Pero mire dónde nuestra naturaleza. Puede establecer que renuncio a lo que venía a ser. Desagradecidos, malagradecidos, que no. Sin embargo, mire, la parte humana es la que se identifica con nosotros. Padre, no les tomas en cuenta esto. Perdónalos. Aleluya. ¿Se da cuenta cuál es nuestra naturaleza para actuar? De no quedarnos con nada de lo que de aquí tiene que salir vida para la gente. Porque conocemos a Jesús. Porque está en nosotros Jesús, hermano. Hay que darle a la gente lo que ocupa, lo que necesita. No mantengamos cosas de bendición para otros como de manera egoísta. No, bendición para mí nomás. No, hermano. Yo tengo algo que alguien no tiene y es a Cristo. Es la salvación. No está disfrutando a alguien. Por eso Jesús nos invita a andar siempre en el Espíritu. Por su palabra nos invita que andemos para que dijo Jesús, que el que cree en él, de su interior iba a correr ríos de agua viva. ¿Y cómo hacer eso? Pues cuando creamos en él, como dice la Escritura. Así como dice la Escritura, si lo tomamos literalmente, la vida de ese que le sirve a Cristo no es igual. Vive en una confianza con el Señor. Entonces, es asumir ese papel donde estemos, hermano. Donde estemos, hablemos de Cristo. La circunstancia por la que estoy ahí, no vea su día, no veas, es que me equivoqué, hice este error. No, 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 no. Ahora que le servimos a Dios, no nos movemos así. Si usted quiere hablar de Cristo a alguien, se cita con alguien para verse en su casa, en un lugar, y no estuvo la persona, y llegue usted y su hermana, es que no está mi hermana. Esté convencido, diga, no, en apariencia vine por tu hermana para hablar de Cristo, pero Dios puso esta cita para que hable contigo, es contigo con el que tiene. Si hubiera sido con tu hermana, que hubiera estado tu hermana para hablar de Cristo. Pero estás tú, es que es contigo con el que tengo que hablar de Cristo. Poder entender que nos movemos en ese concepto de Dios, no es que, ¿cómo se dice? De manera casual se dio que me lo encontré. No, Dios hizo esa cita entre tú y él, entre tú y ella, porque quiere salvarla. Mira, entre todo el desierto venirme a encontrar con este camarada que viene a pie, aquí corriendo conmigo, chancleando. No, etíope, no, eunuco, no, ¿cómo se llamaría ese amigo? ¿Quién sabe? No, no. Dios me trajo hasta aquí para hablar de la salvación. En este desierto que no sé ni de dónde, para dónde es, pero aquí me trajo Dios, hermano. Entonces, el ser iglesia, el que nos identifiquemos con una iglesia, va mucho más allá de cosas que hacemos aquí.
que se necesitan hacer. Necesitamos capacitarnos, reunirnos a adorar a Dios, exhortarnos a seguir adelante, ir caminando. Pues todo lo que conlleva el reunirse en un lugar como aquí, pues pagar y todo. Pero a veces nos metemos en hacer todo esto y pensamos que eso es ay, no, ya me cansé con esto de ley. Es que este no es el punto. Todo eso lo tenemos que hacer, pero lo verdaderamente importante es que prediquemos el mensaje de salvación donde andemos, ¿verdad? Aquí es el punto donde nos podemos reunir. Pero alguien que se pierde y que piensa que mira, no tenemos para cuándo, y la renta, y luego viene el calorón y la luz más cara, y pues ya se perdió. Se perdió en el concepto de de la vivencia, de la vida, de la dinámica diaria, pues, que toda la gente vive. Y pierde su razón de ser. Pero alguien que anda convencido de ser iglesia, sabe que todo esto son cosas que tienen que hacer, pero sin dejar de hacer lo verdaderamente importante, que es compartir a Jesucristo. Entonces, la iglesia tiene una misión, pero no es de ella. Es la misión del mismo Dios que nos está diciendo, vayan y prediquen el evangelio. Como yo lo hice, porque de alguna manera nos quiere decir, hey, así como yo lo hice. Yo tengo toda la autoridad. Y en esa parte, cuando estemos convencidos de que somos iglesia, ser iglesia no significa pertenecer a una administración, una organización religiosa. Ser iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. Que nos haya incluido el Señor ahí. Pues cada creyente debe vivir, ¿verdad? Compartiendo. Y qué importante, hermanos, es. Yo a veces soy medio irónico, no sé cómo es esa palabra. Porque a veces le digo a los hermanos, oye, para aquellos que sin querer decir otra cosa más que lo que hago yo en mi iglesia, no por si acaso alguien ahí le toca, camorra. Le dice, no es posible que esa persona te anda vendiendo producto para adelgazar y está más gordo que el señor Barriga. O sea, ¿qué anda ofertando? Pues oye, pues úsalo tú. Anda, esto para qué. Decía yo un ingeniero que trabajábamos juntos. Y pasé por su casa y en su casa tenía un triángulo arriba, grande, como de cristal, no sé qué era, negro, pero sí. Y luego le pregunté, allá al tipo, oye, pasé por hay un triángulo y eso, ¿para qué o qué? Oh, me dijo, es que atrae, ¿cómo se dice? Vibra y para darme más belleza. Y le dije, pues te estafaron. No. ¿Por qué digo esto? Porque qué importante es, hermano. A Dios le interesa que cada uno de los que nos ha salvado, en verdad estemos disfrutando la vida cristiana, gloria a Dios. Porque el mejor pregonero, el mejor promotor del mensaje de salvación es el que lo está viviendo. Por eso Andrés no es vente, dale, hermano, si ya te encontramos, ya no te vas a andar quejando en la noche, ya no vas a andar diciendo otra cosa, ya lo hemos encontrado. Ven, Natanael, es muy santo, pero mira, hemos encontrado al que meramente alguien lo va a predicar, hermano. Ser iglesia nos lleva a que nadie se calle de hablar de Cristo. Ser iglesia eso. Yo no puedo ser iglesia si no pertenezco, ¿verdad?, a un grupo. Entonces, para nosotros debe ser clave salirnos un poco del romanticismo. San Juan 3:16, ¿qué nos dice? Salirnos de ese romanticismo que muchos nos deleitamos, cuando ese es, aparte del romanticismo, muy bonito,
pero es una realidad. Fíjate en qué manera Dios, la salvación es una expresión de amor de parte de Dios al ser humano. ¿Verdad? Y de ahí, porque de tal manera amó Dios, tiene que ver desde ahí, sale el deseo por salvar a la gente, por dar a esa humanidad que se equivocó, descuidó, se dejó engañar, ¿qué importa? El asunto que ya está separado de mí, el asunto que está viviendo las consecuencias de vivir alejado de mí. Y Dios ha decidido dar una oportunidad al ser humano. Dios ha decidido que empiece a ver que se vive diferente en su camino. La gente, la propuesta de la sociedad, poder llenar vacíos. Hay drogas, hay inmoralidades, diversiones malsanas, ocupaciones, porque a veces hasta el trabajo puede ser solamente una salida de la vida. Hay gente que se puede aventar 10, 12 horas trabajando, no porque le guste trabajar, sino porque no quiere llegar a su casa. Entonces, muchas cosas pueden ser difíciles. Pero qué hermoso que llegue uno con un mensaje a decir, en Cristo la vida es diferente, gloria al Señor. Y en Cristo es más, ya no es que ni aunque no trabaje a las 8 con 5 horas me conformo y le sigo, estoy contento de servir a Dios. Y pueden entender cómo Dios provee las cosas. Pero yo no dejo de hacer la parte que me toca a mí, hablar de Jesús. A veces, hermano, ¿y quién? ¿Y cómo le va? ¿Y cómo se va a dar que supla si yo dejo de? Pues sí, pero hasta que no des el paso, porque yo quisiera, que me hable alguien y me diga, ¿sabes qué? Dedícale a Dios, no te preocupes, yo te voy a mantener. Pues eso no es fe. Vivimos por fe. No es hasta que nos aventamos a creerle y déjale a Dios lo que Él dijo. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo, no te preocupes. Pero necesitamos, Señor, pero dime cómo le vas a hacer, cómo le vas a hacer para, ya que llegue el mes, y eso. Llega un momento dado que Dios nos tenga que decir por algún instrumento, como igual que a Pedro, oye, ¿a ti qué te importa? O sea, déjame a mí. ¿A ti qué, Pedro le dijo? Yo lo que tengo planeado, déjamelo a mí. Entonces, qué importante es poder visualizar esa manera. Ser los pregoneros del mensaje, hermano, porque lo estamos viviendo. A Dios le interesa que disfrutemos. Por eso a veces tiene sentido, hermano, el apartar tiempo para Dios. Y usted que lo disfrute. Y usted si platica con Dios, platique con Dios. No le invitamos para que sufra media hora hincado. No puede ser. Cansa y se sufre uno estar hincado ahí, hermano. Pero cuando se acerca para platicar con Dios, al rato, ¿y por qué me despertaron? Estaba en un sueño con el Señor. Estaba platicando, me estaba mostrando cosas. Porque uno llega un momento que se enlela con Dios y se deleita y no se quiere quitar. Bueno, vean los momentos que pasamos, porque son así hasta chispitas. Pero ¿cómo se siente en un mover del Espíritu hablando en lenguas y que se te dan? ¿Cómo se siente usted? Pues Dios quiere que esos sean más grandes en su vida, que no sean ocasionales. Pero necesitamos entrarle por ahí, hermano. Disfrutar para que puedas compartir. Deleítate para que puedas hablar de él. Que les presentes a alguien, como cuando decimos a alguien, hermano. ¿Cuándo nos ha tocado que alguien se mete en líos? Y curiosamente, hay gente mi cuñado es doctor y mi hermana es licenciada. Ya no ejerce, ya está retirada de eso, y mi cuñado anda jubilándose. Pero cuando, a ver, hermano, mire que esto, eh, no tengo, no voy a poder. Y qué hermoso yo tener donde echar mano. No te preocupes. Y agarraba el teléfono. Oye, hermano, necesito que me ayudes. Hay una persona que ocupa que una operación que le sale en tanto. ¿Qué puedes hacer? Mándamelo mañana. Gratis.
a la mitad. Pero para hablar de eso, así como decir, yo tengo un amigo, ¿con qué confianza le habló a mi hermano, a mi cuñado? Pues hermano, te ocupo, mándamelo pues. Esta me acabo de mandarle a alguien más. ¿Con qué confianza? ¿Y qué amistad puede usted tener con Cristo? Amístate ahora con Dios. Amístate con Dios. Y cualquier problema, cualquier persona que ande en crisis, que tú digas, yo tengo un amigo que te puede ayudar, lo sea, porque sabes que no te va a fallar. Entonces, ese es lo que somos nosotros. Esa oportunidad que Dios está dando a la humanidad, que le disfrute, que lo conozca de tantas cosas que hay que no son la respuesta, pero que la gente, alguien se encarga de hacer campaña de que eso es lo que ocupa, esto es lo que necesitas, más dinero, más viajes, más esto y nosotros debemos estar convencidos. No caer en el juego, hermano. No caer en el juego, también como cristiano, no. Mi respuesta es Cristo. Él me provee, Él me da respuestas, caminos, soluciones. Y eso que podemos compartir a Jesús. Pero y por encima de lo cotidiano que nos pasa. Pero estamos hablando de que en verdad lo que me interesa es que mi amigo sea salvo, pues. Que conozca a Jesús. Porque a veces también lo traemos nomás para atemperar una condición que esté pasando, de social, económica, lo que sea. Y no está mal. Pero si algo debe de interesarnos, es que un día esté con Cristo en el cielo. Y disfrute la vida que le toca estar aquí en la tierra, pues que en otra forma diferente por tener a Cristo. Pero lo que más importante es que tenga asegurado su estancia en el cielo. Entonces, este deseo, esta expresión del amor de Dios, Dios quiere, nos le encarga, díganle a la gente que los amo. ¿Cuál es el mensaje que se predica en todas partes? Hay dos excesos, hay dos extremos, ¿no? Pero vamos a ver el más, Jesús es, pues que Dios está enojado y va a destruir al mundo y a Dios le interesa que la gente sepa que Dios la ama. Que la ama. Y por el otro lado extremo es el otro, ¿no? Pues Dios es amor, puedes hacer lo que sea, todo Dios te ama. Pues son los dos extremos en la que tenemos que incurrir ahí nosotros, ahí salirle al quite y decirle que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, sin duda. Pero que en este tiempo se está manifestando como amor nomás para la gente, para salvarla. Para que después de que Dios haga algo en su vida, ya no viva más, ya no peque más como está pecando. Que por eso es como estaba la situación que está viviendo, porque viene el pecado. Entonces, ese es un encargo que Dios le da a la iglesia. La iglesia no tiene por sí mismo una misión. Esta es la misión de nosotros, nos vamos a poner una misión para, no, pues ¿y de dónde? Pues no somos de la nada, no nos forjamos nosotros mismos. Yo soy lo que soy por Cristo. Lo que todos ustedes estamos aquí es por Cristo. Entonces yo no tengo una misión diferente. La iglesia apostólica en Aston no tiene otra misión diferente. Entonces hay muchas denominaciones, además hasta de nosotros, que se pueden andar perdiendo, hermano, haciendo otra cosa menos la misión. Menos en la misión, ¿verdad? Pero hay que estar convencidos, hermanos. Se acuérdense de Hechos 1:8. Esta misión que Jesús nos encarga a nosotros, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todo el mundo. Ese nos lo encargó a nosotros, ya que lo que Él ya empezó. No está diciendo algo que no hizo Él, que le llegó hasta la tumba. Pero que gracias a su poder se levantó victorioso y dijo, ahora sí, toda autoridad la tengo. Así que miren, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Bautícenlos. Y sobre esa misión aquí. Pero lo hermoso, hermanos, es que no nos manda así solos. Nos equipa. Nos da, no los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. Ahorita estoy con ustedes. Después voy a estar en ustedes. Le dijo, no salgas de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Vas a ser adentro, investido. Vas a ser vestido por dentro de poder. O sea, no andamos con nuestras propias fuerzas. Por eso soltar la palabra no es de usted. Es soltarla porque viene de Cristo. Y esa hay que confiar que tiene poder, hermano. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Sembrarla, Dios va al crecimiento. Hay que soltarla. Nadie se quede con el mensaje de la palabra. Y un tantito, es por poquito le hablo de Cristo. No, ¿cómo que por poquito? Háblele de Cristo. No se quede ahí, le hubiera hablado de Cristo. ¿Y por qué se me fue? No, usted hable de Cristo. Decía yo, porque no estamos solos. Dios nos deja a su espíritu. Por no decir que pues Él mismo, pues, vendré a vosotros, dice. El Espíritu Santo, el que Dios mandará en mi nombre y estará con nosotros. Entonces, como es el proyecto de Dios, no nos va a mandar así. Es proyecto de Él. Él mismo actúa en nosotros. Nos utiliza. Y nos debe de sentir esa confianza, hermanos, para solamente abrir la boca, hablar de Cristo. Y eso nos debe de motivar, cumplir con este proyecto de Dios por salvar a la gente. Por eso la iglesia de aquí de Austin no debe de renunciar a eso, hermano. En muchas partes actúan a veces como lobos rapaces, hermano. No son predicadores del evangelio, son acarreadores. Véngase acá, acá está más bonito el culto, véngase acá, acá también adoramos a Dios, pero no son predicadores de la palabra de Dios. Es muy importante que Austin tenga un lugarcito, y por qué no piensen más adelante, 2, 3 lugarcitos donde la gente sea salva, gloria al Señor. Hay que crecer, no por solamente ser una iglesia grande, para poder alcanzar a más para Cristo, gloria al Señor. No debemos de renunciar a eso. Con el poder del Espíritu, Señor, llénanos más, no para enajenarnos nosotros, porque es un deleite hablar en lenguas, hermano. Edificarnos a nosotros mismos. Y no renunciemos a eso. Pero sepamos que ese hablar en lenguas, eso incluye el investido de poder, pero no para hablarme a mí. Yo ya creía el evangelio. Y sin duda a veces ocupo para fortalecimiento, para que el Espíritu me consuele, mi espíritu le hable al Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor me hable a mi espíritu. Pero por encima de todo es que yo predique la palabra, anuncie a Jesucristo. Continúe con este mensaje de salvar a los perdidos, hermano, porque si el punto medular que le interesa a Dios es el perdido. A veces entramos en shock ahí, en crisis, porque nos entra pues como los niños, pues. Un niño chiquito, 1 año, 2 años, y resulta que sale su mamá embarazada. Y empieza a tener el niño crisis, celos, porque viene alguien nuevo. Y a veces entramos nosotros en crisis también. Porque parece que no le importa a Cristo. Cuando en verdad le importó tanto que me deja en el redil, me pone en la iglesia, porque hay que ir a buscar a otro que necesita también integrarse a la iglesia. Recibirlo con amor. Que se sienta que somos empáticos, lo entendemos. Pero bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a la familia de Dios en el nombre de Jesucristo. Nosotros debemos de ser eso. Ese mover del Espíritu nos debe de mover a sentirnos, tener la misma hambre de Dios. Mire que el pastor cuenta, le falta una. Y las deja en el redil, sin puerta, porque el pastor era la puerta, se ponía en la puertita para tapar. Pero qué tan seguro era el redil ese, que decir, ya están seguras ahí. Ahora voy a ir a la que anda perdida, gloria al Señor.
Qué hermoso que la iglesia se sienta segura porque estamos, pero hay que tener el mismo sentir de Dios, que otros sean salvos. A veces, hermano, pero nos incomoda uno nuevo más. Y a veces decimos como él. No sé de dónde le presiona ese dicho que me llama la atención. Porque hay personas, hay iglesias que no quieren ya crecer, porque piensan que tiene que ver con número. Y se olvidan que tiene que ver con salvación, con otro más. ¿Y hasta cuánto va a estar saciado? Le decían a un rico. Oiga, ¿y usted no está harto de tanto dinero que tiene? Para usted, ¿cuánto ya es suficiente, pues? Y decía el rico, un peso más. Y eso, ¿cuándo va a estar satisfecho? Un peso más y se arma. Y lo agarraba y decía, bueno, es un peso más. O sea, nunca se acababa el peso más. ¿Hasta cuándo la iglesia va a estar saciada de la que vengan las almas? Un alma más. Un alma más. No seamos, ¿verdad? Como eso es un dicho que sale que cuando hay problemas a veces, ¿verdad? Eso sale de un dicho de una familia numerosa en algunas partes de toda América, bueno, de México para abajo. Es un poco más frío. Estados Unidos y Canadá y Europa es más frío, donde los hijos casi se separan, pues. Hasta los padres los dan una patada para que se vayan de la casa. Y acá nosotros no, nosotros, si podemos, si el abuelo, si los padres pueden vivir con nosotros, está bien. Y si los abuelos se quedan, también. Y si tienen bisabuelos, también que se venga el abuelo. La tía, que se venga. O sea, esa es la parte de nosotros. Y de ahí sale el dicho de que son muchos en la casa. Y dicen, cuando hay un problema, dicen, uy, éramos muchos y parió la abuela. Fíjate. Bueno, la iglesia no puede pensar eso. La iglesia siempre estará, como es el cuerpo de Cristo, como nos mueve el mismo espíritu, es uno más. ¿Verdad? Y a veces como choca lo que fuimos, era estudiante y usamos peceras, ahí en San Luis son paneles. Ya no hay ahorita por la pandemia que todavía nos surgen otras, hay algunas que otras. Pero las paneles, ay, aleluya, hermano, nos ponían así, vamos, hermano. Tenían banquitas así de metal por todo alrededor. Y adentro parece que nos empujaban a meterle más, el de la posa, es más dinero. Es el que iba atrás, no, iba así con el vidrio, así. Y no faltaba quien. Por decir, oye, ya, Y curiosamente, cuando yo a veces estaba parando, iba tan llena que pasaba la pecera sin zumba, porque iba llena. Pero cuando me tocaba subirme y iba aplastado, no faltaba qué señora, qué viejita decía ahí, déjelo que se suba, vamos a acabar en el cielo. Dice, no, por favor. O sea, pues la iglesia no puede pensar así. La iglesia tiene que pensar igual que Cristo. Uno más, gloria al Señor. Un alma vale más que todos esos del mundo. Nosotros tenemos que estar abiertos. Viene otra gloria, hay que recibirlo, hermanos. Viene otra, hay que recibirlo, hermano. Ayudemos en la colaboración de que crezca, se edifique con nuestro buen testimonio. Entonces, decía, tiene sentido. Ya mira un tema de la santidad. El que vive santidad para sí mismo, porque ya no ha alejado el pecado, pero por pensar así pierde sentido. Y así el rato Satanás le dice, nomás eres tú. Cuando uno piensa así, se pierde. Pero cuando uno piensa en un alma, sabe lo importante que guardarse en santidad, porque un día va a ser ejemplo, o un día va a ser estorbo. ¿Verdad? Cuando alguien invita una visita aquí, diga, hey brother, ¿a poco ese brother es brother también de aquí? Sí, es hermano. Hombre, si allá afuera es un diablo, ¿qué? Hipócrita, yo ya no vuelvo aquí. Es decir, vemos de estorbo. Pero el que guarda la santidad sabe, pues yo no sé si el que está ahorita a 50 kilómetros, 50 millas, 100 millas de lejos, donde voy a trabajar, usted, la lógica dice que a lo mejor ese
nos encontramos a 50 millas de trabajo, 100 millas, pero él viene de otras 100 millas de allá para acá. Así que usted dice, ¿que va a venirme a la iglesia? Sí, eso es su cuenta, su mente. Pero en la misericordia de Dios, un día nos va a venir que va entrando la sangre de Cristo, hombre. Y yo que no le di testimonio, y yo que no me porté bien, y yo que me robaba las herramientas, y yo que a guardarme en santidad, apartado para Dios, y que diga, oh, es de tu iglesia, oh, que yo lo conozco, aquí quiero pertenecer, porque allá vivía como cristiano, allá me daba muestras, y aquí está. Entonces tiene sentido, hermano. Ser santos igual, no, ¿y a quién le va a servir? No va para Dios. No, va a servir para salvar a otros, para alcanzar a otros, hermanos. Y con el Espíritu, con el mover del Espíritu, con el descender el poder de Dios, incluye, hermano, incluye que Dios nos da dones, pues. Y por eso decía yo, lo que va a pasar en los cultos, lo que va a pasar, hermano, no depende del predicador. Pues bueno, va a hacer su parte, ¿no? Lo que le toca hacer él. Si ese es el don que le dio Dios de predicar, pues va a tener su función en el cuerpo de Cristo, en las almas. Pero yo también tengo un don, usted diga, usted créaselo, usted tiene un don, mínimamente tiene un don. Un don que no es para que lo explote para sí, es para que lo ponga, no es de usted. Dios nos da un don para que lo usemos en la iglesia, para edificarnos unos a otros, para que otros, siempre con la intención de que otros sean salvos. Por eso es muy importante que aún el que esté en la puerta sepa que nos es útil en el reino de Dios. Su recibimiento, su don, su gracia, su virtud, que por pelarle la mazorca a alguien, hermano, ahí riéndose, va a hacer que se quede con nosotros, el Señor, a que le diga, ¿y usted que vino aquí? Ya no va a venir nunca. Entonces, todos los dones que tenemos son para que la gente sea salva. Ni uno. Es hombre que no falta el pretito en el arroz, hermano. No falta el pretito en el arroz que piensa que es el don que tiene y ahí le anda sacando feria. Anda de lugar en lugar para que le inviten, y si ministra, pues sí, pero ese agarró camino contrario. Porque debe ser para que la gente sea salva, no para vanagloriarse ni para, no, tiene que ser para edificar la iglesia, para que la iglesia sea edificada, siga salvando almas por medio de Jesucristo, gloria al Señor, hermano. Aplicar los dones, por eso hay milagros que a veces no los vemos en la iglesia. ¿Dios falla? No, porque los hermanos no nos aventamos. Mientras andemos en su obra, vamos a ver. Los que fueron enviados a la misión de los 70, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y miramos cómo salían, cómo sanaban la gente. Por ir a cumplir la misión, miraban eso. Porque nosotros queremos ver milagros, maravillas, sin hacer nada. Todos traigamos una visita el domingo. Todos tengamos un estudio donde hablar de Cristo. Ahí en esa casa, Dios lo va a usar a usted para que haya un milagro. ¿Usted tiene el poder? No, Dios da ese don para que usted ministre. Va a hablar del el que lo va a hacer. Oh, pues vamos orando. Dios tiene poder para sanarte. Dios tiene poder para dar una respuesta aquí. Vamos orando. Mientras no se aviente ahí, nunca va a haber un milagro usted. Nadie va a ver un milagro del mover de Dios. Traiga una visita aquí, déjele a Dios su parte, usted haga la suya y va a haber un milagro. Y yo creo que el más grande, si el milagro, viéndole por otro lado, ese canto que dice, y el milagro más grande del mundo fue el sacrificio. Sí, esa es para la humanidad. Pero el milagro que usted puede ver más grande en la iglesia es cuando un corazón se entrega a Cristo, gloria al Señor. La más grande maravilla. Porque a veces uno se va con la finta de, es que mira, dijo, y es que sucedió esto, y le dijo que cuando estaba en aquel carro y que miró. Todo esto es parte del mover de Dios, sin duda. Pero de nada sirve si una persona se fueron 10 y se fueron igual. Si fue sin ser salvo, no sirve. Pero si hubo un culto normalito de entre semana y hubo una visita, pero se invitó a que orar y Dios trató con él y se quebrantó y yo le quiero servir a Dios, hermano, pues ¿para qué?
Un culto como esos queremos todos los días. Que se entregue alguien aquí que recibe el evangelio. Pero mientras la iglesia no renuncie a predicar el evangelio, eso lo vamos a ver. Milagros, maravillas, hermano. Porque Dios dijo que iba a estar. Estas señales van a seguir a los que creen. Van a ver maravillas. A veces no, pues quiero ver la maravilla. No, no funciona así. Funciona predicando la palabra. Y lo demás Dios lo va a respaldar. Felipe predicaba la palabra y hubo señales y maravillas. No llegó haciendo señales, perdón, y maravillas. Dios respaldó. Hay que ver, hermanos, nosotros, en verdad, predicar la palabra y nomás hablar de la misericordia de Dios transforma vidas, las cambia por completo. Muchos hogares damos testimonio que desde que eso pasó, los hogares fueron diferentes. Mire, en mi casa teníamos holgura, una parte de mi vida, teníamos holgura. Teníamos varias tiendas en San Luis. Yo estaba chiquillo. Era uno de violencia familiar. Pues a la usanza de nuestros padres, mi padre era muy violento. Allá de la sierra, criado en la sierra, Jalisco. Era muy violento mi padre. A los 7 años, 8 años, me corrió de la casa. Por su cabeza era unos vagos a los 6 años. Que abrió un depósito de petróleo cuando los calentones de petróleo que había antes. Y se fue el petróleo y se subió ahí a un saco de azúcar y a otro de frijol. Y pues, ay, tu papá, me le decía tu papá. Y llegó mi papá y, ¿qué pasó, hija? Y nada más oí la palabra, que se va de la casa. Es de esos años. Y, ay, sí, le brinqué el cerco, me fui con la vecina y tenía muchos hijos, pues uno más. Pero en la casa era lo único que teníamos televisión. Y mi padre la sacaba al patio los sábados en la madrugada, que se miraban caricaturas de Fox Bunny y todas esas cosas, para el camino. Ay, el jovencito ni saben cuál es esa. Y sacaba para el barrio porque nadie tenía más que nosotros. Y era de blanco y negro y nadie tenía. Esa que era un botón para cambiarle, que la manita de los niños no alcanzaba porque era un botonzote así, hermano. Y, y yo sin poder ver la tele porque todos mis amiguitos iban, pero yo no porque estaba corrido. Hasta que ya le dije a mamá que le dije, bueno, le dije a la señora, dígale a mamá que le diga a mi papá que si me deja ver la tele. Y bueno, pues ya me fui a ver la tele. Pero hermano, un niño. Ya nomás eran las peleas del santo y el Blue Demon y todo. Ay, ando brincando arriba de las camas, yo ratito se me olvidó. Llegó mi papá y me puso una. Pero ya me quedé en la casa después de que me golpeó. O sea que. Pero había violencia, aunque había abundancia. Y yo le doy gracias a Dios porque mi papá compró hasta una cantina y ya, pues todos los días borracho. Violencia, pleito. Mi hogar se dividió, mi madre agarró con los más chiquitos, mi papá se quedó y se perdió mucho. Todo se perdió. Y de tener varias casas, terminamos en un cuartito, como el tamaño del bañito, yo creo que era, y otro más. Cuando mi madre conoció a Jesús allá en su tierra, y Dios ya le quitó amargura, ¿verdad? Dolor en su corazón, mi madre pudo perdonar. Y ya se hablaron otra vez y se reconciliaron. Y nos juntamos la familia otra vez. Y yo cuando llegué a la central camionera, mi mamá el taxi agarró y yo como gato perdido cuando lo van a correr, a tirar al monte que asoma la cabeza uno para no perderse. Porque hay gatos así, bueno, que mi esposa fue a tirar un gato como a 2 pueblos allá lejos. Y a la hora del culto, ahí llegó a la casa. El gato iba así, sí, así iba yo y le decía, mamá, por aquí no es, le decía yo. Sí, decía mamá. No, mamá, le decía, no hay ni luz acá, ni.
Pues espérate. Llegamos, la casita comparado, tener varias casas. Aquí es, sí, aquí es. Tener varios carros, un carrito feo, todo. Un Galaxy 64. Luz, un quinqué de petróleo, donde todo para que está limpio. Pues, ¿qué luz al quinqué? Y más si no le han limpiado el hollín el del otro día. Y cuando vamos a comer a la mesa, qué diferente. Donde ya no sirvió mi madre, dijo, hijos, vamos a orar. Nosotros no sabíamos de eso, hermano. Pero qué diferente poder, no cabe duda, dice, es mejor un bocado seco y en paz que donde hay buey engordado, pero hay odio. Cuando ya vamos, hay que alegrarse a Dios, hijo, porque tenemos algo que llevamos a la boca. Qué diferente. En pobreza, sí, pero con Cristo en el centro de la mesa, gloria al Señor, hermano. ¿Cómo cambia la vida, hermano? Entonces, hay señales, hay pruebas de que en verdad ese poder, en verdad tuvo su efecto. Porque si algo le interesa, hermanos, es ese hombre perdido, desviado, alejado. Dios quiere restaurar la misión. Su único fin tiene que el hombre sea restaurado a estar en la presencia de Dios. No hay otro deseo de Dios, sino que el hombre esté en la presencia de Dios siempre. Fue hecho para que estuviera en la presencia de Dios el hombre. Lo que pasó, pues ya pasó. El hombre no va a poder solo. Dios tomó la iniciativa de que el hombre pueda tener acceso con él otra vez. El punto central, por eso mencionaba ahorita cuando a Jesús lo acusaban, se junta con pecadores. Pues si Jesús vino, pues nosotros somos puros, nosotros estamos limpios. No, ¿qué dijo Jesús? Por usted no vengo. Vengo por aquel que se declare pecador, por aquel que reconozca que es falto, por aquel que reconozca que por la vida que estamos alejados de Dios. Vengo por ese, que encuentre en mí una puerta abierta para vivir la vida plena. Pero la gente no sabe eso, hermano. La gente le ha enseñado que Dios nomás lo va a destruir por lo que ha hecho. Otro engañándolo, así vive, como Dios te ama. No, la gente no sabe que en verdad Dios no le importó ser Dios. Tomó forma humana, hermano. Vino y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz con tal de que el ser humano viviera. Y eso la gente no lo sabe, hermano. Nosotros damos por hecho que sí, porque celebra Navidad, porque estamos a punto de celebrar la Semana Santa y pensamos que eso ya por eso sabe no, vive en su manera en que le enseñan eso. Pero Dios quiere que usted y yo, que ya le conocemos, lo presentemos, que podamos ser testimonio de que Dios restaura hogares, corazones, vidas, situaciones, que todo cambie cuando Dios se hace presente en una mesa. Yo me imagino que diferente. ¿Apá qué haces? Aquella niña diciendo al chaparrito, ¿qué haces, apá? Aquella mesa de centro para contar dinero nomás, para echarse la cerveza, para jugar la ouija, para jugar la baraja, para hacer planes, a quién robar, a quién matar, esa mesa de centro. De pronto limpiándola. Es que Jesús me dijo que Zaqueo, bájate de ahí porque es necesario que esté en tu casa. Y ahora esta mesa se va a utilizar para leer la palabra de Dios, para orar juntos, para tener un estudio de la palabra de Dios, hermano, gloria al Señor. Porque Dios quiere restaurar esa forma de vida. Oye, mi papá, qué raro ahora que... Pues sí, en verdad que Dios cambia corazones, cambia vida, gloria al Señor. Dios quiere restaurarnos. El que esté quebrantado corazón, Dios le quiere sanar su corazón. Que esté cautivo por alguna amargura, un odio, un celo, rencor, droga, Dios le quiere hacer libre. El que anda en oscuridad, tropezándose, dejándose guiar por ciegos, un ciego que guía a otro ciego, van a caer mismo a un hoyo. Es ceguera, Dios le quiere librar.
quiere guiar sus pasos por medio de su palabra. Todo aquel que se siente oprimido, Dios quiere darle gozo, alegría. Son corazones que necesitan ser restaurados y Dios lo quiere hacer. Pero de nada sirve que nomás usted y yo lo sepamos. Hay que compartirlo. Hay que hablar de Jesús. Hagamos que empiece a funcionar. Con el principio, decía yo, de nuestra vida, pues hay que guardarnos, hay que vivir, hay que acercarnos a Dios, hay que consagrarnos más. Todo eso sí. Pero por el fin último es estas son las almas. ¿Sí? Para que lleguen a Cristo. Entonces, a veces alguien cree que pues tiene que ver con señales, con milagros que pasen en la iglesia. Y no lo descartemos, hermano, en ese aspecto. Pero dije hace rato, lo que importa es que una vida sea transformada, sea cambiada. Decía un hombre, estaba como que él estaba iniciando, o daba testimonio, yo creo. Está diciendo, daba testimonio, acción de gracia, porque Dios lo había salvado, lo había rescatado. Y allá se puso un señor. Fulano de tal, no te hagas, yo te conozco. Que no vivas soñando, estás ni tus sueños, eso nadie lo puede lograr, nadie puede hacer lo que está diciendo que es un mejor esposo y que está soñando, le dijo. A un lado de ella una niñita jalándole la camisa al señor que estaba. ¿Qué quieres, niña? Señor, el que está allá es mi papá. Y yo nomás le pido que si en verdad mi papá está soñando, no le grite tan fuerte porque no quiero que se despierte. Porque desde entonces es un papá diferente, nos cuida, nos protege. Y yo quiero que si él es un sueño, siga viviendo en ese sueño de una vida diferente, una vida transformada, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, llevemos a cabo esta misión, hermano. No renunciemos a eso. Es lo que debemos de hacer. Por más cosas, si le toca trabajar en la semana, en la comedor y después le vuelve a tocar, pero ya me tocó. No sé, esas son parte de cosas que tienen que hacer, pero no se pierda de vista que lo importante es que compartamos el Evangelio de Jesús. Cumplamos la misión para lo que realmente estamos como iglesia, hermanos. Hay que hacer esa encomienda que Dios nos ha dejado. Vivamos la vida que tengamos que vivir en nuestros compromisos, estudio, trabajo, lo que sea, pero no renunciemos a esto que realmente por la cual yo existo, para compartir el mensaje de salvación en el nombre de Jesús. Yo le invito, hermano, para que nos pongamos en pie. Agradezco al hermano que me haya permitido compartirle este proceso que la iglesia está